A mí me parece que en el arte y en mi trabajo específicamente es muy importante lo epidérmico de las cosas, porque yo creo que el primer acercamiento a la gente, al público, a uno, a las cosas, es la parte como de la piel. Y eso obviamente traducido a esto que tiene que ver con la materia un poco, ¿no? Porque el arte tiene que ver con eso, ¿no? Una idea, una cosa pensada y cómo le damos forma a eso. Y esa forma tiene que ver con esa piel, ¿no? Mi abuelo tenía un cine ambulante cuando yo era chico, habrá tenido como 4 o 5 años, y ahí me encantaba ver las películas de verdad. Y de verdad viajábamos, tenía una gran tela, proyectábamos en las plazas, y los feriados largos para nosotros era así fantástico porque él tenía una combi adaptada y ahí íbamos a proyectar las películas. Y cuando yo era niño siempre me daban, filmaban mis cumpleaños. Y cada vez que filmaban un cumpleaños se podía ver al año siguiente, porque nunca podíamos ver. Entonces al año siguiente veíamos el cumpleaños anterior y yo nunca sabía si tenía 3 años, un año antes, un año después, pero se proyectaba y era muy chistoso. O sea que era como un acercamiento muy particular al cine y siempre me marcó esa imagen, como la imagen, el movimiento. Entonces empecé a trabajar así. Lo primero que hice, empecé a trabajar con videos y bueno, y cada vez viendo un poquito también esto de contar historia, porque en toda mi obra siempre hay como una historia que ancla, aunque termine siendo un objeto. Yo siempre digo, siempre trabajo como si fuera un guión, mis obras como una especie de guión cinematográfico, aunque termine siendo una escultura. Entonces investigo un montón trabajo, cuento la historia, investigo un poco alrededor de todo ese objeto, aunque termine siendo un objeto. Entonces fue de una manera así como muy inconsciente y muy orgánico entrar con el audiovisual. Y luego, claro, ya estudio cine, entonces cada vez me interesó mucho más estos registros. Tenemos una productora que se llama Cine Nómada que produce las películas de Juan Carlos y también otras películas de jóvenes creadores. Entonces el cine siempre ha estado como esta idea de contar historias, esta narrativa, la narrativa audiovisual, tratar como de cuestionar la narrativa a partir del audiovisual siempre estuvo, ¿no? Muy ligado a mi trabajo. Casi el 80% de mi obra es audiovisual. Trabajo mucho con películas, documentales, docuficciones, de repente trabajo con instalaciones, videoinstalaciones o performance que registra una acción. Entonces siempre está la fotografía más el video y de repente en segundo lugar la fotografía también. Bueno, desde que yo he empezado a estudiar arte de alguna manera, siempre me ha interesado el arte indígena y el arte popular, porque tenía mucha curiosidad realmente de eso que a mí me pertenecía, sentía que era parte de mí, pero que realmente no conocía profundamente, ¿no? Y cuando yo llegué a Bolivia, entendí muchas cosas que tienen que ver con esto de ser guaraní también, desde allá, ¿no? Y... y nada, eso ha sido siempre así como los ejes troncales de mi trabajo. Una línea que tiene que ver con el arte indígena, otra línea que tiene que ver con el arte popular y con este pensamiento contemporáneo que de alguna manera los une, ¿no? Mi forma de trabajar como artista siempre, ahora justamente estoy desarrollando un proyecto así que tiene que ver directamente con las comunidades. Entonces son trabajos que se desarrollan a partir de unas comunidades indígenas, de convivir con tejedores, con intelectuales indígenas de alguna manera, no solamente la guaraní, sino que la quechua, la aymara, el chipaya, que en Bolivia existen más de 40 comunidades indígenas, entonces esa convivencia a mí me interesa muchísimo y en la manera de trabajar también, de repente trabajo por decirlo, con ayoreo, con los ayoreos, por ejemplo, y me interesa esa impronta y ese espacio que yo de alguna manera les doy para que intervengan en mi obra. Ese es un espacio como muy rico y un espacio así como de compartir y de trabajar como en comunidad. Me
interesa esta figura de ser como artista curador de alguna manera, porque mi acercamiento a las curadurías es desde el lado artístico, desde el sentimiento, desde la visualidad de las cosas, de repente, obviamente sin dejar de lado lo conceptual, ¿no? Como artista, bueno, tengo ya como una trayectoria, muchos viajes, muchos trabajos afuera, exposiciones bienales, trienales, exposiciones individuales. Y esto de ser artista curador o curador ha surgido de una manera muy orgánica, porque empecé a trabajar con un grupo de artistas jóvenes de diferentes disciplinas y desde ahí ha surgido esta necesidad de repente montar una exposición o de repente de hacer un seguimiento de un proyecto que me interesaba. Entonces empecé a trabajar como curador y desde ese lugar he aprendido muchísimas cosas. He trabajado con mucha gente y bueno, y ahora ya no tan jóvenes también, de repente a gente como un poco más consagrada y la verdad que me gusta mucho, aprendo muchísimo y bueno, es un viaje que me interesa, ¿no? En todos los proyectos trato de trabajar con uno o dos artistas jóvenes, emergentes u otros pensadores que realmente puedan de alguna manera dar una mirada, un aporte diferente a cualquier exposición. Con esa idea hemos invitado a María Riveros, es una artista joven que además vive en un pequeño pueblo muy retirado de La Paz y que, bueno, ella ilustró los libros de niños que se llama Job y ha sido como un aporte también, no solamente al libro, sino que a la exposición, porque ahora está como dibujando directamente al muro escenas de unos cuentos narrados por Elio Ortiz García, ¿no? Nosotros tenemos una fundación que se llama Fundación Cine Nómada para las Artes, que funciona en La Paz, que tiene una sede en La Paz que se llama Soroxitambo, que es una pequeña cabaña que tiene es casi como es un espacio, como un pulmón creativo, donde se va como incubando proyectos y trabajar con artistas emergentes o jóvenes creadores, muy interesante. Tenemos un encuentro todos los sábados, llevamos 2 años trabajando, no solamente conmigo, sino que también con otros pensadores, artistas que llegan al avispero como invitados y van compartiendo sus experiencias. Y lo interesante de este proyecto es que es un espacio de formación de alguna manera, trabajando con una libertad, pero que funciona sobre unos rieles invisibles de alguna manera. Una de las cosas que realmente nosotros también estamos como promoviendo como gestores también culturales es esto de poder tener un intercambio mayor entre Bolivia y Paraguay específicamente y los países, bueno, los países limítrofes por lo menos, para crear como un pensamiento más grande a partir de esta convivencia, de esta experiencia, digamos, de los países vecinos. Porque en Bolivia no conocemos muchas cosas de Paraguay y en Paraguay no conocemos muchas cosas de Bolivia. Y ahí me interesa mucho crear como ese puente, esa conexión con estos dos países que realmente tenemos tantas cosas en común y hemos compartido tantas cosas. Hemos compartido largas dictaduras, hemos compartido la guerra del Chaco, tenemos una comunidad indígena igual, ¿no? Que viven casi como, estamos realmente así como conectados, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante que se cree de alguna manera como una conexión y que trabajemos de una manera más conectada y que sepamos qué pasa del otro lado. Y el arte, si hay algo que me gusta y siempre digo también, es que el arte, ser artista no es estar en una silla cómoda, ser artista es estar al borde del precipicio, porque la vista desde ahí es maravillosa.